Bienvenidos de nuevo a este su espacio seguro para desmenuzar los dramas, suspirar con los romances y revelar los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Espero que estén todos listos para una inmersión profunda en una historia que hasta el día de hoy sigue generando olas de pasión y debate. Hoy, como ya saben, vamos a diseccionar, analizar y por supuesto chismosear hasta el cansancio sobre ese momento icónico, ese punto de inflexión que marcó un antes y un después en la historia de la televisión y posiblemente en la vida de sus protagonistas Demet y Can bailando juntos y la verdad, o las verdades, saliendo a la luz. Sí, amigos, estamos hablando de ese baile que paralizó el mundo, que se convirtió en trending topic mundial y que nos dejó a todos con el corazón en la garganta, debatiéndonos entre la fantasía y la realidad. Antes de que nos lancemos de cabeza al análisis, un recordatorio importante para todos los que se unen a nuestra comunidad por primera vez: suscríbanse al canal. Confíen en mí, no se arrepentirán. Aquí encontrarán vídeos todas las semanas con lo último del entretenimiento, análisis profundos de series y películas, desentrañamiento de tramas complejas, exploración de los simbolismos ocultos y por supuesto una buena dosis de chismecito jugoso para endulzar la semana. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle. Además, me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que los mantenga informados, entretenidos y sobre todo, conectados con esta pasión que compartimos. Y ahora sí, con ustedes como testigos y con la seriedad que el tema amerita, vamos al grano. ¿Demet y Can bailando juntos? Uf. Solo evocar ese recuerdo me provoca una taquicardia. Necesitamos contextualizar la situación, porque aquí el contexto lo es todo. Nos encontrábamos inmersos en la vorágine emocional que era, donde Demet Özdemir y Can Yaman encarnaban a. La tensión romántica era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, la química era palpable, electrizante, trascendía la pantalla, y todos, sin excepción, estábamos completamente hechizados por su historia de amor, enganchados a cada uno de sus encuentros, suspirando con cada mirada robada. Pero la vida, esa intrusa persistente, siempre se interpone en nuestros sueños. Los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can fuera del set de grabación eran un torrente incesante. Los paparazzi los acosaban sin piedad, las revistas del corazón competían por la primicia, publicando supuestas pruebas y los fans, nosotros, nos encontrábamos divididos en facciones irreconciliables, los que creían ciegamente en su amor predestinado y los que con una dosis de escepticismo, se mantenían a la espera de una confirmación oficial. La verdad irrefutable se nos escapaba entre los dedos, permanecía envuelta en un halo de misterio. Y entonces, llegó el baile. El baile. Ese momento suspendido en el tiempo, ese instante de conexión primigenia que pareció confirmar todas nuestras fantasías. La escena estaba construida a la perfección. La música suave y envolvente como un abrazo cálido. La iluminación tenue y estratégica, resaltando las expresiones y siluetas. La mirada intensa y penetrante entre Demet y Can. Era como si el mundo exterior se hubiera desvanecido, como si solo existieran ellos dos, flotando en una burbuja de intimidad. Pero, ¿qué es lo que transformó este baile en un evento tan extraordinario? ¿Qué lo elevó por encima de una simple escena romántica en una telenovela? Más allá de la estética impecable de la secuencia, de la coreografía elegante y estudiada, de la innegable química que emanaba de Demet y Can, existía algo más profundo, algo visceral. Había una verdad latente, una emoción palpable, que parecía irradiar de cada uno de sus movimientos, de cada uno de sus gestos. Una verdad que no necesitaba palabras, que se comunicaba a través del lenguaje universal del cuerpo. Algunos, los más cínicos, dirán que solo eran actores cumpliendo con su trabajo, interpretando sus roles con profesionalismo. Otros, los más románticos, afirmarán que ese baile fue la prueba irrefutable de un amor prohibido, de una conexión que se resistía a ser silenciada, de una pasión que ardía con una intensidad incontrolable. Pero la realidad, como suele suceder, es probablemente mucho más compleja, más matizada, más elusiva. Detengámonos a analizar las miradas. ¿Prestaron atención a cómo se miraban? No era una mirada de compañeros de trabajo, ni siquiera una mirada de amigos que comparten una larga trayectoria. Era una mirada profunda, escrutadora, cargada de un torrente de emociones que desbordaba cualquier intento de contención. Una mirada que transmitía complicidad, entendimiento mutuo, cariño genuino y sí, también una innegable dosis de deseo. Se veían más allá de la superficie, se sentían en lo más profundo de su ser, se comprendían sin necesidad de articular una sola palabra.
Sus ojos, esos delatores implacables, hablaban por ellos, revelando secretos que la boca se negaba a confesar. ¿Y las manos? ¡Ay, las manos! Ese lenguaje silencioso y poderoso que puede comunicar más que un discurso elocuente. La forma en que Khan tomaba la mano de Demet con delicadeza y firmeza al mismo tiempo, la forma en que ella se apoyaba en él, buscando refugio y protección, la suavidad con la que él la guiaba a través de la danza. Cada roce, cada contacto fugaz, parecía estar cargado de electricidad, como si una corriente invisible fluyera entre ellos. No eran movimientos mecánicos, ensayados hasta la extenuación. Eran gestos espontáneos, naturales, que emanaban de lo más profundo de su ser, que revelaban una conexión mucho más íntima y profunda de lo que estaban dispuestos a admitir públicamente. Pero la clave, la pieza fundamental de este rompecabezas emocional, creo yo, reside en la sonrisa de Demet. Esa sonrisa que por un instante mágico e irrepetible pareció olvidarse del personaje que interpretaba, que se liberó de las ataduras del guión y se dejó llevar por la emoción del momento. Una sonrisa genuina, radiante, que iluminaba todo su rostro con una luz propia. Una sonrisa que parecía gritar a los cuatro vientos: «Estoy feliz. Estoy aquí. Estoy contigo. En este instante nada más importa». Y entonces, después del baile, la verdad comenzó a salir a la luz. ¿Qué verdad? Bueno, aquí es donde la historia se pone realmente interesante y donde nos adentramos en el territorio de la especulación. Algunos aseguran que inmediatamente después de ese baile, Demet y Khan comenzaron a salir en secreto, aprovechando cualquier resquicio de tiempo libre para compartir momentos íntimos lejos de las miradas indiscretas. Otros afirman que ese baile fue el catalizador que los impulsó a confesar sus sentimientos, a romper las barreras de la amistad y a explorar la posibilidad de un romance. Y otros, los más pragmáticos y desconfiados, insisten en que todo fue una estrategia publicitaria meticulosamente orquestada para generar expectación y aumentar la popularidad de la serie. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que después de ese baile, la dinámica entre Demet y Khan cambió de forma perceptible. ¿Se volvieron más cercanos, más confidentes, algo más? La prensa no paraba de fotografiarlos juntos en actitud cómplice, los rumores se intensificaron hasta niveles estratosféricos y la expectación de los fans alcanzó cotas insospechadas. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada con lupa, buscando la confirmación definitiva de su romance. Y entonces llegó la confirmación, o la negación, según el cristal con que se mire. Demet y Khan, en diferentes momentos y a través de diferentes medios, se pronunciaron sobre su relación. A veces negándola rotundamente, a veces insinuándola sutilmente, a veces dejando la puerta abierta a la libre interpretación. Jugaron con nosotros, nos mantuvieron en vilo, nos hicieron creer y dudar, nos sumergieron en un mar de incertidumbre del que parecía imposible escapar. Pero, ¿realmente importa la verdad? Es fundamental saber si Demet y Khan estuvieron realmente enamorados o si todo fue un montaje cuidadosamente planeado. Yo creo que no. Lo que verdaderamente importa es el impacto emocional que ese baile tuvo en nosotros, los espectadores. La emoción, la ilusión, la esperanza que despertó en nuestros corazones. La magia de creer en el amor verdadero, aunque solo sea por un instante fugaz. Ese baile trascendió su condición de simple escena televisiva y se convirtió en un símbolo. Un símbolo de la conexión humana, de la química irresistible que puede surgir entre dos personas, del poder del amor para traspasar la pantalla y tocar nuestras vidas de una manera profunda e inesperada. Un símbolo que nos recuerda que a veces, la verdad objetiva no es tan importante como la historia que nos contamos a nosotros mismos, como la fantasía que nos permite soñar y creer en la posibilidad de un final feliz. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy en este viaje introspectivo al corazón de un fenómeno televisivo? Hemos aprendido que un baile puede ser un lenguaje en sí mismo, capaz de comunicar emociones y sentimientos que las palabras no pueden expresar. Que la química entre dos actores puede ser un arma de doble filo, capaz de generar un impacto mediático explosivo. Que los rumores pueden ser una fuente de entretenimiento inagotable, pero no siempre son reflejo de la realidad. Y sobre todo que el amor, en todas sus formas y manifestaciones, sigue siendo el motor que impulsa el mundo del entretenimiento, la fuerza que nos hace vibrar y soñar. Y ahora, lamentablemente, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado creándolo para ustedes. Me encanta compartir mis reflexiones y opiniones con ustedes, y saber que del otro lado de la pantalla hay personas tan apasionadas por las telenovelas y el chismecito como yo.
Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y expandiendo sus horizontes. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos personalmente. ¿Qué les pareció el baile? ¿Creen que Demet y Can estuvieron realmente enamorados? ¿Cuál es su teoría sobre toda esta historia? Quiero conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un merecido me gusta al vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes y a seguir alimentando esta pasión que compartimos por el fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos virtuales.